El mensaje llegó un jueves por la mañana. Breve y frío. Reunión familiar mañana a las 3. No falte. Sin nombre. Sin contexto. Solo una orden. Pero no necesitaba una firma para saber que era de mi madre. Había pasado exactamente una semana desde que me negué a ceder los bienes del abuelo Walter, su negocio, sus ahorros, todo lo que había construido durante 50 años. Él me lo dejó todo. Y en el momento que dije no, el silencio de mi familia se volvió absoluto. Clarice dejó de responderme los mensajes. Colby dejó de seguirme en línea. Mamá no me llamó. Pero sabía que no había terminado. Ethan levantó la vista de su café cuando vio mi cara. Otro mensaje. Le entregué mi teléfono. Lo leyó con la mandíbula apretada. ¿No vas solo? Tengo que hacerlo. No les debes esto. No, dije. Pero le debo una. Al día siguiente, entré en la entrada de la casa en la que crecí. Todo parecía normal. El césped cortado. El porche limpio. Pero algo en ello no encajaba. Demasiado silencioso. Demasiado preparado. Mi madre abrió la puerta antes de que llamara. Su lápiz labial era demasiado intenso para la hora. Maylen, dijo ella, haciéndose a un lado. Hemos estado esperando. Dentro ya estaban todos sentados. Clarice me dirigió una mirada tan aguda que podría cortar el vidrio. Thane se sentó rígidamente en el borde del sofá, con la mirada hacia abajo. Colby flotaba cerca de la chimenea, con los brazos cruzados. Pero fueron los dos hombres con trajes planchados los que me hicieron sentir un vuelco en el estómago. Estos son el señor Lark y el señor Devon, dijo mi madre, haciendo un gesto como si estuviera presentando a los invitados a la fiesta. Están aquí para ayudarnos a aclarar los próximos pasos. El hombre de la izquierda abrió una carpeta de cuero. Hemos preparado un acuerdo sencillo. No me senté. No tomé el bolígrafo. Simplemente miré a mi madre y le pregunté: ¿qué clase de reunión es esta exactamente? Ella sonrió de la misma manera que solía hacerlo cuando sabía algo que yo no sabía, justo antes de usarlo en mi contra. Antes de que alguien quisiera el dinero, querían al hombre que lo construyó. O al menos la imagen de él. Para ellos, el abuelo Walter era un símbolo de obligación, de recompensa esperada. Para mí, él era algo completamente distinto. Tenía 8 años la primera vez que me dejó sentarme detrás del mostrador en su tienda insignia, observándolo contar el cambio y estrechar manos como si cada cliente fuera familia. A los 10 años ya estaba etiquetando cajas. A los 13 años, estaba revisando hojas de inventario. Mientras otros niños estaban en la práctica de fútbol. Nunca me dijo que tuviera que hacerlo. Simplemente dejó los papeles cerca de mí, como si ya supiera que me interesaría. En casa era un caos. Bajo candelabros de cristal, Patrice giraba las tarjetas de crédito de la misma manera que la gente gira los almohadones. Colby fingió no darse cuenta, siempre y cuando hubiera un filete en el refrigerador y una botella en la barra. Rachel, que en aquel entonces todavía era Clarice, aprendió a preocuparse cuando con eso conseguía lo que quería. Yo era la callada, la aburrida, la que no pedía mucho. El abuelo solía decir: el dinero no cambia a las personas, te muestra quiénes eran. No entendí eso hasta que empezó la discusión. Gritando a puertas cerradas sobre cheques extraviados, transferencias retrasadas, hijas ingratas. Nunca vi una factura pagada a tiempo. Pero cada 2 fines de semana veía un nuevo bolso de diseñador en el brazo de mamá. El año en que supuestamente estábamos atrasados con la hipoteca, ella se organizó una fiesta de cumpleaños, con un cuarteto de cuerdas y sushi preparado. El abuelo llegó tarde, se sentó atrás y se fue temprano. Me di cuenta. Ella también. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, se ofreció a pagar mi matrícula. Pero de alguna manera el dinero desapareció en algo urgente. Facturas médicas, dijo. Renovaciones. Una crisis con Rachel. Pedí préstamos. Me deslizó sobres con pequeñas notas. No se lo digas a tu madre. Usa esto para libros. Cuando él enfermó, yo ya tenía un trabajo en finanzas y comprendí cada vez más que ninguna cantidad de lealtad haría que me vieran como algo más que un extraño. Aún así, me quedé cerca. Lo escuché cuando se desahogaba. Le ayudé a organizar sus archivos. Y la semana antes de morir, cuando me miró a los ojos y me dijo: ya tomé una decisión. No dejes que te asusten.
Finalmente entendí contra quién me había estado preparando para enfrentarme. El aire dentro de la oficina del señor Holloway estaba cargado de formalidad. Me senté frente al hombre que había gestionado los asuntos legales de mi abuelo durante más de una década, flanqueado por familiares que de repente se sintieron como extraños. Clarice se secó los ojos secos con un pañuelos. No los necesitaba. Patrice llevaba gafas de sol en interiores. Thane permanecía sentado en silencio en el borde del sofá de cuero, con los hombros tensos. El señor Holloway comenzó con las formalidades habituales, donaciones a la iglesia del abuelo, un pequeño legado a su ama de llaves, un rifle antiguo para su mejor amigo de la infancia. Clarice recibió un reloj, Patrice, algunos cuadros. Luego llegó la parte para la que ninguno de nosotros estaba preparado. A mi nieta, Megan Carter, leyó. Le dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todas mis inversiones, cuentas de inversión, bienes inmuebles y efectos personales no designados de otra manera. El jadeo de Clarice fue instantáneo. Patrice se puso rígido y luego se inclinó hacia adelante. Disculpe, es correcto, respondió Holloway. El señor Matthews hizo estos cambios 8 meses antes de su fallecimiento. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y contó con la debida documentación. Lo manipulaste, me espetó Clarice. Pasaste tiempo a solas con él para esto. No pedí esto, dije. Pero no importó. Patrice se puso de pie lentamente, ahora con gafas de sol en la mano. Lo desafiaremos. Thane todavía no había dicho una palabra. Afuera, cuando llegué a mi coche, Patrice me siguió. Esto no tiene por qué ser feo, dijo en voz baja. Si me lo transfieres todo, me aseguraré de que todos reciban lo que merecen. La miré fijamente, atónito por lo rápido que había pasado de furiosa a gentil. Necesito tiempo, dije. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Recuerda que él era mi padre y no tuyo. Giré la llave en el encendido, tratando de recordar si alguna vez había usado la palabra por favor. Todo empezó con un mensaje de voz de Colby. Sabes que esto no es lo que tu abuelo hubiera querido, dijo, como si alguna vez hubiera pasado una cena completa sin consultar la aplicación del banco. Luego vino una publicación de Clarice en Facebook, lo suficientemente vaga como para evitar problemas legales, pero lo suficientemente directa como para que la gente de nuestra ciudad natal supiera exactamente a quién se refería. A algunos les importa más el poder que la familia. Hoy en día, la avaricia se viste con un blazer elegante. Al principio lo ignoré, borré mensajes, desactivé los comentarios y me dije a mí mismo qué pasaría. Pero no lo hizo. Se intensificó. Los amigos de la iglesia de Patrice empezaron a llamar. Uno me dejó un mensaje de voz citando proverbios. Otro envió un correo electrónico grupal sobre honrar a los padres, con una nota apenas velada sobre las hijas que olvidan de dónde vienen. Un compañero de trabajo me tomó aparte después del almuerzo y me dijo amablemente, «Tu mamá llamó a la oficina otra vez». Finalmente mi jefe le dijo a recepción que no reenviara más llamadas personales. Asentí en agradecimiento, pero mis manos todavía temblaban cuando regresé a mi escritorio. Clarice envió un mensaje de texto a las 2 de la madrugada una noche. Espero que estés orgulloso. Thane ni siquiera mira a mamá a los ojos. 2 minutos después, otro mensaje. ¿Rompiste esta familia? No respondí. Entonces Thane apareció en mi apartamento. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no físicamente, ahora era más alto que yo, pero estaba plegado sobre sí mismo como alguien que se prepara para la lluvia radiactiva. Abrí la puerta y me hice a un lado sin decir palabra. Se sentó en el sofá, con los codos sobre las rodillas. No quiero el dinero, dijo en voz baja. Solo quería decir eso. Asentí. Lo sabía. Miró a su alrededor como si el silencio lo pusiera nervioso. Mamá no está bien, como si estuviera en un estado de pánico. Clarice la está abanicando. Cole está sirviendo bebidas. A las 3 de la tarde deberías saber que está planeando algo. No sé qué, pero no lo dejará pasar. Me tragué el peso que llevaba en el pecho. Gracias por decírmelo. Se quedó a medio camino hacia la puerta. No les dije nada sobre venir aquí. ¡Qué inteligente! Él se dio la vuelta. ¿Estás bien? No respondí, no porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de cómo explicar el tipo de cansancio que te persigue incluso en tus sueños. Después de que él se fue,
Me senté en la oscuridad. Los mensajes sin leer siguen iluminando mi teléfono. No los abrí. Me quedé mirando la pantalla y, por primera vez, me pregunté si el silencio me estaba empezando a costar más que hablar. La llamada llegó poco después de medianoche. Casi no respondí cuando vi el nombre de Craig, pero la curiosidad pudo más que yo. Su voz se volvió confusa incluso antes de decir hola. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», murmuró. El ruido de fondo de un televisor demasiado fuerte detrás de él. La pequeña señorita MBA con su herencia. «Craig, es tarde». «¿Crees que no lo vimos venir?», interrumpió. «¿Crees que no teníamos planes?». Mi garganta se apretó. ¿Qué planes? Se rió con amargura. La casa de Nápoles para empezar. Los depósitos han bajado desde abril. Cole lleva años soñando con esa vista a la playa. ¿Abril?, pregunté, atónito. El abuelo ni siquiera murió hasta junio. Exactamente. Se quebró como si yo fuera la lenta. El hombre vivía con los días prestados. Simplemente nos adelantamos un poco a la curva. No hablé. No pude. Tenía las manos frías. «Ya no eres familia», añadió, endureciendo la voz. «Eres una barrera y las barreras se superan». Colgó. Al principio no lloré. Me senté en el sofá sosteniendo el teléfono como si fuera a volver a hablar. Luego algo dentro de mí se quebró y los sollozos llegaron en oleadas, profundos, guturales, humillantes. Así es como Ethan me encontró. Usó su llave de repuesto cuando no respondía a un solo mensaje, sin preguntas, sin juicios. Simplemente me envolvió en una manta y se sentó allí, dejándome desmoronarme. «No puedes seguir asimilando esto sola», dijo cuando finalmente me calmé. «Necesitas a alguien de tu lado que sepa lo que hace». Al día siguiente me presentó a Samantha Reed, una abogada serena, con voz tranquila y ojos que no se perdían nada. Me pidió que lo repasara todo, las llamadas, las amenazas, el testamento, el mensaje de voz de Craig. «Si la situación se intensifica», dijo con calma, «debemos asumir que intentarán tomar medidas legales. Eso significa que necesitas pruebas, cualquier cosa que demuestre que las intenciones de tu abuelo eran sensatas y deliberadas». Asentí, todavía con el corazón en un puño. «No tengo nada más que el testamento». Samantha se inclinó hacia adelante. «Y empecemos por ahí, pero si hay alguna posibilidad de que compartiera más documentos, cartas, conversaciones, lo necesitaremos, porque no se trata solo de defender lo que heredaste, sino de proteger lo que él te confió para que conservaras». Bajé la vista a mis manos, recordando una foto en la que no había pensado en años. El abuelo Walter, de pie, abrazando a otro hombre fuera de la tienda original. Ambos riendo como si acabaran de resolver algo importante. La llamada llegó justo después de medianoche. Casi no contesté al ver el nombre de Craig, pero la curiosidad me venció. Arrastró la voz antes de saludar. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», murmuró el ruido de fondo de un televisor demasiado alto detrás de él. La pequeña señorita MBA con su herencia. «Craig, es tarde. ¿Crees que no lo vimos venir?», lo interrumpió. «¿Crees que no teníamos planes?». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué planes?», rió con amargura. «La casa de Nápoles, para empezar. Los depósitos han bajado desde abril. Cole lleva años soñando con esa vista a la playa». «¿Abril?», pregunté atónito. «El abuelo ni siquiera murió hasta junio». «Exactamente. Se quebró como si yo fuera la lenta. El hombre vivía prestado. Simplemente nos adelantamos un poco». No hablé. No pude. Tenía las manos frías. «Ya no eres de la familia», añadió con la voz endurecida. «Eres una barrera y las barreras se superan». Colgó. Al principio no lloré. Me senté en el sofá con el teléfono como si fuera a volver a hablar. Entonces algo dentro de mí se quebró y los sollozos llegaron en oleadas. Profundos, guturales, humillantes. Así me encontró Ethan. Usó su llave de repuesto cuando no respondía ningún mensaje. Sin preguntas, sin juicios. Simplemente me envolvió en una manta y se sentó allí, dejándome desmoronarme. «No puedes seguir asimilando esto sola», dijo cuando por fin me calmé. «Necesitas a alguien de tu lado que sepa lo que hace». Al día siguiente me presentó a Samantha Reed, una abogada aguda y serena, de voz tranquila y ojos que no se perdían nada. Me pidió que lo repasara todo, las llamadas, las amenazas,
el testamento, el mensaje de voz de Craig. Si la situación se intensifica, dijo con calma, debemos asumir que intentarán acciones legales, lo que significa que necesitas pruebas, cualquier cosa que demuestre que las intenciones de tu abuelo eran sensatas y deliberadas. Asentí, todavía con el corazón vacío. No tengo nada más que el testamento. Samantha se inclinó hacia adelante. Entonces empecemos por ahí, pero si hay alguna posibilidad de que haya compartido más documentos, cartas, conversaciones, lo necesitaremos porque no se trata solo de defender lo que heredaste, sino de proteger lo que él te confió para que conservaras. Bajé la vista hacia mis manos y recordé una foto en la que no había pensado en años. Grandpa Walter stood with his arm around another man, outside the original store. But were laughing like they used solve something big. George Armond me recibió en un pequeño restaurante cerca de la autopista, el tipo de lugar que le encantaba a mi abuelo. Se puso de pie cuando entré, aún fuerte a pesar de su edad, y me abrazó con fuerza. «¿Te pareces a él?», dijo en voz baja, alrededor de los ojos. Charlamos mientras tomábamos un café solo. Cuando le conté lo que estaba pasando, no pareció sorprendido. «Walter se preocupó por esto durante años», dijo. «Lo intentó todo. Préstamos, segundas oportunidades, culpa, pero nunca cambió. Por eso te lo dejó. No por favoritismo, hombres, sino por claridad». Metió la mano en su abrigo y me entregó un sobre cerrado. Mi nombre estaba escrito con la letra mayúscula y pulcra del abuelo. Él me dio esto meses antes de fallecer y me dijo que lo entregara si las cosas se ponían feas. De vuelta en mi apartamento, lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita con tinta azul. Escribió sobre los años que pasó viendo cómo la familia se desmoronaba financieramente, las excusas, las mentiras, el daño. Escribió sobre mí, cómo había demostrado moderación, ética laboral y lealtad sin esperar recompensas. Terminó con una sola línea que me impactó más fuerte que cualquier otra cosa. «Eres el único en quien confío para no gastar lo que construí, sino para protegerlo». Lloré leyéndolo. Luego, abrí la caja de metal que mi abuelo me había dado para guardar papeles importantes. Nunca le había dado mucha importancia. Dentro, escondido entre formularios de seguros y escrituras antiguas, había un diario encuadernado en cuero. Cada préstamo, cada regalo, cada promesa incumplida, fechas, montos, notas escritas a mano. Dijo que era para la factura médica de Clarice. La vi en el casino 2 días después. Hojeé las páginas, luego cogí el teléfono y llamé a Samantha. La sala ya estaba llena cuando llegué. Clarice estaba rígida en el sofá, Colby paseándose de un lado a otro, Thane en la esquina con los brazos cruzados. 2 hombres que no reconocí estaban cerca de la chimenea con carpetas en la mano. Mi madre me saludó con el tipo de sonrisa que siempre significaba peligro. «Estos caballeros están aquí para ayudar a formalizar la redistribución de la herencia», dijo con dulzura. Para mantener la civilidad, lo presentaron como un compromiso, 20% para mí, el resto compartido entre la familia. No toqué el bolígrafo que me ofrecieron. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué mis propios documentos, recibos, correos electrónicos, la carta del abuelo, una copia del testamento y una memoria USB con el buzón de voz de Craig, borracho. Leí en voz alta el diario del abuelo, citando línea tras línea lo que había escrito con cansada honestidad. Patrice se removió en su asiento. Clarice se sonrojó y apartó la mirada. «Y esto», dije por último, «es una grabación de Craig admitiendo que ya estabas gastando el dinero antes de que falleciera el abuelo, incluyendo el depósito para una casa en Nápoles». Colby maldijo en voz baja. La habitación se quedó en silencio. Entonces Thane se levantó. «Dice la verdad», dijo con voz firme. «He visto a mamá perder los estribos. He visto cómo habla cuando cree que nadie la escucha. Ya no quiero fingir que se trata de justicia». Clarice empezó a protestar, pero Thane negó con la cabeza. «Todos han mentido durante años. Ella es la única que nunca se llevó nada». Lo miré atónita. Asintió una vez, como si lo dijera en serio. Mi madre abrió la boca, pero Samantha entró desde el pasillo antes de que pudiera hablar. «Soy la asesora legal de la señora Carter», dijo con claridad, «y les aconsejo a todos aquí que reconsideren su próximo paso. Con cuidado,
Volví a la mesa y empujé los papeles sin firmar sobre ella. Zane se mudó la semana siguiente, con una bolsa de lona y un silencio absoluto. No insistí. No hablamos mucho los primeros días, pero él descargaba cajas en la ferretería sin que se lo pidieran y escuchaba atentamente durante las reuniones con los antiguos gerentes del abuelo. Cuando le entregué un juego de llaves de la tienda, él simplemente asintió y las guardó en el bolsillo como si siempre hubiera estado destinado a suceder. Actualizamos el modelo de negocio lentamente, mantuvimos la estructura básica y modernizamos el resto. Vi a Zane iluminarse mientras aprendía el sistema de inventario, citando algo que dijo una vez su abuelo sobre conocer tus tornillos como tus libros. Él no lo llamó curación, pero eso fue lo que sentí. Rachel me contactó un mes después, no para pedir dinero, sino café. Se disculpó y dijo que se había creído demasiado fácilmente la versión de nuestra madre. No la perdoné del todo, pero tampoco la dejé fuera. Hay puentes que vale la pena reparar, aunque se crucen despacio. Con la ayuda de Samantha, creé una fundación a nombre del abuelo, becas para jóvenes comerciantes sin protección social. Algo que le habría encantado. Por primera vez desde que murió, el peso de la herencia se sintió menos como una carga y más como un plan. El mensaje llegó tarde en la noche, solo una palabra. Tregua. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de responder. Nos encontramos en un